Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días, buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sección 1, Consideraciones y requerimientos para una efectiva protección visual y facial. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montero. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad de salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, hoy vamos a empezar nuestra ruta del conocimiento de este 2024 en la comunidad de elementos de protección personal con nuestra primera sesión, las consideraciones y Ingeniero, requerimientos no se para le una escucha. efectiva protección visual y facial. Vamos a hacer este año lo que considero hemos preparado para ustedes un recorrido muy interesante a través de 9 temáticas que, como les digo, va a ser desarrollada a lo largo del año, donde esperamos que esos conceptos que tenemos allí sobre elementos de protección personal, que lo hacemos muy mecánico, que lo hacemos como de una manera ya como tan natural, porque los elementos de protección personal hacen parte de nuestra vida diaria, pues podamos entender un poquito más ese trasfondo técnico que hay con los elementos de protección personal. Hoy hemos escogido para iniciar la protección visual y facial. Algo que, vuelvo y lo digo, como los elementos de protección personal, tal vez se vuelve muy cotidiano, como que nos acostumbramos a que siempre debemos tener pues unas Ingeniero, gafas lo de escuchamos seguridad, pero entrecortado. pues vamos a ir un poco más allá, vamos a ir a cuáles son los tipos de elementos de protección personal, por qué se requieren gafas de seguridad, si una gafa de seguridad me sirve para todo, etcétera. Pues vamos a ver un recorrido muy interesante en la acción educativa de hoy y día a día o acción educativa tras acción educativa, pues vamos a ir buscando que profundicemos ese tema como tan cotidiano, pero a veces como eh, eh, tan etéreo sobre los elementos de protección personal. Vamos a tener conceptos técnicos, vamos a tener conceptos legales y pues la idea es que por favor formulen preguntas, inquietudes a través del chat de preguntas. Voy a tratar de contestar en la medida que sea posible algunas de ellas y las que no sea posible, también los invito que ahí al comienzo de la presentación está el correo electrónico para que por favor, si no alcanzo a contestar, me formulen las preguntas en el correo electrónico y con mucho gusto voy a tratar de resolverlas y aclarar esas dudas y esas inquietudes que se puedan presentar el día de hoy. Eh, bueno, nos solicitan siempre la ARL que tratemos de arrancar las acciones educativas con alguna frase célebre, con alguna frase que nos ayude como a motivar el conocimiento. En mi caso, pues he escogido esta frase de Jean-François Lyotard
que dice que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y a pesar de, pues, las palabras visibles, pues en realidad no tiene tanto que ver con la protección visual, pero sí tiene que ver mucho con los aspectos de seguridad, porque en los aspectos de seguridad tratamos, hay muchas cosas invisibles, muchas cosas que no vemos, muchas situaciones, condiciones que son ocultas, y lo que buscamos en seguridad y salud en el trabajo es esos elementos, esas condiciones ocultas, volverlas visibles para poder actuar, intervenir sobre ellas y evitar accidentes. Algo similar a lo que sucede con la educación. La educación, pues tenemos muchos conceptos que son invisibles y simplemente a través de la educación buscamos hacerlos visibles, esos elementos que tenemos invisibles. Entonces, allí es donde considero que es muy pertinente esta frase que estamos usando. Bueno, eh, ¿cuál es el objetivo general de la presentación? El objetivo general de la presentación es hacer esa comunicación a todos ustedes, señores participantes, sobre las generalidades y requerimientos para una efectiva protección visual y facial. ¿Cuáles son esos aspectos técnicos? ¿Cuáles son esos aspectos legales? E incluso cuáles son esos aspectos normativos y cuáles son esos tips por ahí como esa receta de cocina que puedo utilizar en el día a día para esa efectiva protección visual y facial. Entonces, en la tarde de hoy, eso es lo que quiero presentar y con eso es con lo que quiero que se vayan, como con esos aspectos, con ese conocimiento para que digan, venga, pero un momentico, la protección visual y facial no es tan simple como usar este elemento, usar esta gafa, usar esta careta que me están suministrando acá, sino esto tiene un trasfondo legal, las normas legales colombianas que me enmarcan esa obligación de usar elementos de protección visual y facial, no solamente le enmarcan al empleador la responsabilidad y la obligación de suministrar el elemento de protección personal, sino a mí como trabajador me establece la obligación de usar ese elemento de protección personal, de cuidarlo, de mantenerlo y de saber cómo lo debo usar y en qué momento de usarlos. Y no solamente ese trasfondo legal, sino también ese trasfondo técnico, ese trasfondo de cuáles son las normas técnicas, cómo puedo garantizar que el elemento que estoy utilizando, esa protección visual o facial, realmente me favorece, realmente me protege. Entonces, por eso es que allí digo en el objetivo, hay que hacer esa comunicación de las generalidades y requerimientos, requerimientos tanto legales como técnicos para lograr una efectiva protección visual y facial. Estos objetivos, o este objetivo general, este objetivo eh, principal, se pretende alcanzar a través de 4 objetivos específicos. El primero, pues, hacer una definición de protección visual y facial en el marco, en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Segundo, repasar esos aspectos técnicos y legales de la protección visual y facial. ¿Cuáles son esos aspectos eh, legales, normativos? Tenemos que ceñirnos a lo que nos dice la ley, ceñirnos a la obligación de los trabajadores, ceñirnos a la obligación de los empleadores, ceñirnos a las obligaciones de nosotros como ARL para una efectiva protección visual y facial. El tercer objetivo es establecer esas generalidades de la protección visual y facial, cuáles son los riesgos típicos, cuáles son esos tips, como esa receta, como esa fórmula, y por último, eh, resolver las inquietudes, evaluar en ustedes a través de esas preguntas, esas inquietudes que formulen, pues esas generalidades y los requerimientos de una efectiva protección visual y facial. Bueno, sin más preámbulo, pienso que ya podemos entrar en materia. Aspectos legales. Aspectos legales, de pronto uno puede pensar porque uno habla mucho del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se habla mucho de la evaluación del sistema de gestión, se habla mucho de matrices de peligros, se habla mucho de algunos tipos de riesgos como ruido y encuentra uno que esos aspectos están muy bien delimitados, muy bien estructurados, muy bien soportados legalmente en la legislación colombiana. De hecho, pues el Sistema General de Riesgos Laborales, desde que nacieron las ARL, desde que se hizo incluso esa reforma de la seguridad social en Colombia, por allá en el año 93, el siglo pasado,
con la Ley 100 y posteriormente con el decreto 1295, pues estructuró una serie de elementos para poder llevar la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, que en ese momento se llamaba salud ocupacional, que se desarrollaban programas de salud ocupacional y más recientemente en el 2015, pues a través de un decreto que compiló una serie de decretos que habían relacionados con la seguridad laboral en el país, pues dentro de esos decretos se compiló uno que se había hecho un año atrás, en el 2014, que era el 1443, sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, decreto que cambiaba esa concepción administrativa de la seguridad laboral en el país. Y era un cambio de concepto administrativo porque cambiaba la estructura de realizar programas de salud ocupacional en las organizaciones, en las empresas, a realizar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para poder ir un poco más allá, para poder pasar de la planeación, la acción y la evaluación a la reforma o a la mejora continua, a lo que he fallado, poderlo mejorar y así mantener un ciclo continuo. Pues en este decreto 1072, en su libro sexto, sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es donde se compila el decreto 1443, en el artículo 24 habla sobre los controles dentro de las medidas de prevención. ¿Cuáles son los controles que se deben aplicar en un entorno donde hay condiciones de peligro, donde hay situaciones de riesgo? Y esos controles, que menciona una jerarquía, que ahora voy a hacer algunos comentarios sobre esa jerarquía y la voy a mostrar, pues habla sobre los equipos y elementos de protección personal. Habla sobre los diferentes tipos de controles, que la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, administrativos, y el quinto elemento, o el quinto numeral, habla sobre los equipos y elementos de protección personal y colectivo. ¿Y cómo los define? Que ahí estaba el primer objetivo. Los define como las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas por parte de los trabajadores, por eso es de protección personal, porque es del uso particular, del uso personal del trabajador, con el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud o a la integridad física. Y esos daños a la salud física, continúa diciendo este artículo, recordemos que es un artículo del decreto 1072, eh, dice que son derivados de la exposición a peligros en el sitio de trabajo. También continúa diciendo el artículo que es el empleador quien debe suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con disposiciones legales vigentes. Es decir, que ya nos deja claro que pueden haber unas disposiciones legales sobre los elementos de protección personal y adicionalmente que deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Obviamente, esta parte de las medidas complementarias a las demás medidas de control, que lo coloco en rojo, eso es que deseo resaltarlo, no es porque así venga en rojo, porque esta es una copia literal de lo que dice el artículo. En el artículo no está en rojo, lo quise resaltar por unos comentarios que quiero hacer ahora más adelante sobre este aspecto, y nunca de manera aislada. Deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y la evaluación y evaluación de riesgos. Entonces, en ese párrafo dice elementos muy importantes, y esto es transversal para todos los elementos de protección personal, no solamente para la protección visual y facial. ¿Qué quiere decir? Hay varios aspectos. Primero, es con el fin de proteger contra posibles daños a la salud o integridad física. Proteger, y su nombre lo indica, elemento de protección personal contra posibles daños. Es decir, que esa acción, ese accidente, ese evento, esa situación que se puede presentar y genera daño, se presenta. Es decir, se presenta el incidente o se presenta el accidente. Se presenta esa situación, esa energía que genera o que tiene la posibilidad de generar un daño. Y el elemento de protección protege contra ese daño. Me explico. El elemento de protección visual o facial o cualquier otro elemento de protección personal no evita accidentes, no previene accidentes. Lo que evita o previene o minimiza son las consecuencias del accidente.
que la lesión no sea tan grave como la energía, la cantidad de energía que se manifestó, que el daño en el trabajador no sea tan severo como esa energía que se está manifestando o que está en contacto con el trabajador. En otras palabras, si tengo un lente de seguridad, si tengo una careta de seguridad, eso no evita que unos engranajes o una polea se rompan y por efecto de la velocidad centrípeta salga disparada contra la cara del trabajador. Lo que evita es que ese impacto que puede recibir el trabajador en su cara o en sus ojos no lo reciba la cara o los ojos, sino lo reciba ese elemento de protección personal, que dependiendo de las características, las condiciones y la calidad del elemento de protección, pues no llegue y no traspase y no sobrepase esa barrera que es el elemento de protección y llegue a los ojos o a la cara. Entonces, por eso dice que es con el fin de protegerlos y de esta manera evitar dos posibles daños a la salud o a la integridad. Segundo elemento ya importante, el empleador es el que debe suministrar el elemento de protección personal, no es a costa del trabajador, sino es el empleador. Tercer elemento importante que debe usarse, y es el que está allí resaltado en rojo, de manera complementaria y no de manera aislada. Es decir, se debe procurar que el elemento de protección personal se use de manera complementaria con otra medida de prevención, con un control administrativo, con un control de ingeniería, pero no de manera aislada. Y último elemento, que es muy importante y que es un concepto general del sistema de gestión, que para poder determinar, y eso es como los primeros tips que hay que hacer o que hay que tener en cuenta para los de la selección de elementos de protección que la voy a mencionar hacia el final de la presentación, es que el elemento de protección personal decido si es necesario o no es necesario de acuerdo con una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces no puede decir uno, es que aquí tiene que entrar con una careta o aquí tiene que entrar con unas gafas de seguridad. ¿Pero por qué? Porque todos la están usando. Sí, pero ¿por qué? Es porque se ha realizado una evaluación previa, una identificación de peligros y dentro de la identificación de peligros se indica que hay alguna posibilidad de que alguna de las condiciones presentes eh, represente riesgo para la cara o para los ojos del trabajador. Y solo de esta manera, pues se determina esa necesidad de uso del elemento de protección visual o facial. Fíjense que estamos hablando de, en este artículo, obviamente, general todos los elementos de protección personal, pero lo vamos aterrizando a la protección visual y facial. ¿Qué más dice el decreto 1072? El decreto 1072, en el parágrafo del artículo 224624, nos dice que el empleador debe suministrar esos equipos y elementos de protección personal sin ningún costo. Nos reafirma lo que nos dice en el numeral 5, que debe ser eh, 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 suministrado por el empleador. Pues aquí nos dice el decreto que debe ser suministrado y aclara o confirma que debe ser suministrado sin ningún costo para el trabajador e igualmente el empleador debe desarrollar las acciones necesarias para que lo utilicen los trabajadores. Es decir, señores trabajadores, es obligación usar el elemento de protección personal cuando se suministra, porque precisamente es producto de una identificación, evaluación y valoración de riesgos donde dice que debe usarlo para poderlo proteger de una posibilidad de un daño a sus ojos o a su cara. Entonces, el empleador debe suministrarlo sin costo, debe realizar formación, capacitación y entrenamiento para que el trabajador sepa la forma correcta de usarlas, la forma correcta de hacer mantenimiento o la forma correcta de evitar que ese elemento de protección personal sufra daños. E igualmente saber el momento y el tiempo en que debe reemplazar ese elemento de protección personal porque ya no le garantiza protección o ya no le garantiza seguridad, porque no necesariamente es protección lo que le está brindando la protección de contacto de algún elemento contra la cara. Recordemos que el elemento o a través de ese elemento de protección visual o facial también debemos ver
debemos ver en detalle para realizar nuestro trabajo, debemos ver sin distorsión para realizar nuestro trabajo. Entonces, cuando ya el elemento ha cumplido su vida útil, cuando ya está rayado, cuando está deteriorado, cuando ya nos imposibilita la vista, pues eso también es una condición de seguridad que hay que evaluar, así el elemento lo veamos en condiciones de recibir un impacto y proteger, pero pueden haber otras características que evitan o que pueden evitar que sean utilizados, y eso nos lo dice allí el decreto 1072, que hay que conocer cómo utilizarlos, cuándo se hace el mantenimiento o cómo hacer el mantenimiento y cuándo se debe reemplazar para poder asegurar el buen funcionamiento según la vida útil y mantener la protección de los trabajadores. ¿Qué más nos dice el decreto 1072? Pues el decreto 1072 también nos dice que los elementos de protección personal, el propósito fundamental, lo aclara, es reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo. Repito, no evita un accidente, no elimina el riesgo. El accidente se presenta. Los elementos de protección personal están allí precisamente porque en el momento en que se presenta el accidente colocan una barrera entre el cuerpo del trabajador, entre los ojos, la cara del trabajador y esa energía que viene a afectarlo o esa sustancia que viene a lesionarlo y que puede ocasionar esos efectos negativos en las condiciones de seguridad de los trabajadores. Aquí hay un punto que habla el decreto 1072 que no estoy muy de acuerdo y que siempre he entrado como en conflicto con ese concepto, pero es un concepto legal y pues hay que expresarlo y como ley hay que cumplirlo. Eh, pero como técnico, pues siempre he dicho, respeto la ley, cumplo la ley, pero tengo derecho a no compartirla o a por lo menos a controvertirla, a expresar por qué no estoy de acuerdo. Y es que el elemento de protección personal es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía de control de los riesgos laborales. Y pues estoy en desacuerdo porque de pronto, como lo dice aquí el decreto 1072, es considerado como el último nivel de control a implementar. Pues es considerado como el último nivel de control a implementar por las personas que escribieron el decreto. Seguramente, si hubieran participado otras personas o si hubiera tenido la posibilidad de participar en la escritura de este decreto, eh, pues no hubiera colocado, es considerado el último nivel de control, porque para mí no es el último nivel de control a implementar en la jerarquía de los controles. Para mí es el primer eh, nivel de control. Les voy a explicar por qué ese argumento. Digamos que aquí en la pirámide del lado izquierdo de sus pantallas, eh, establece esa jerarquía de los controles y está establecida en ese artículo 24 de la 1072 del libro 6, 226.424. Y dice que primero, dentro de la jerarquía de los controles, primero está la eliminación, después está la sustitución, después están los controles de ingeniería, los controles administrativos en cuarto lugar y en quinto lugar están los elementos de protección personal y de acuerdo a lo que presenta el decreto 1072, pues que por un lado pues, dice por allí que debe ser de una manera complementaria a las demás medidas de control, es decir, que hay que tener las otras 5, cualquiera de ellas, y como manera complementaria el elemento de protección personal, y que es el último nivel a implementar. Pero cuando nos vamos a la vida práctica, a la vida real, y ustedes, mis amigos que trabajan en prevención, que están día a día en el campo, que están día a día en el control de los riesgos o que están día a día expuestos a los riesgos, pues saben que en realidad la jerarquía de los controles es al contrario. Si vamos a firmar un permiso de trabajo, lo primero que revisamos es que la persona tenga el elemento de protección personal. Segundo, que esté el control administrativo, que es el mismo permiso de trabajo. Y si no hay ningún otro control, se autoriza el permiso de trabajo. Así no haya controles de ingeniería, así no se haya eliminado el riesgo, así no se haya sustituido el riesgo. Con un control administrativo, que es el permiso y un elemento de protección personal, que es supuestamente el último nivel, se autoriza el permiso. Pero si usted va a hacer algún trabajo
y dice, es que el riesgo ya lo eliminé, ya lo sustituí y tengo controles de ingeniería y aquí está mi permiso de trabajo. ¿Ya puedo trabajar? ¿Qué va a hacer? No, voy a hacer un trasvase ahí de una sustancia química y eso es aquí con una manguera y aquí está el recipiente y está sellado y sus gafas. No, 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 pero ya tengo la eliminación y sus gafas. No, pero, y su careta. No, pero es que ya controlé el riesgo. No, señor, no trabaja. Entonces, el elemento de protección personal, en mi concepto, se convierte en aquel control fundamental, necesario, incuestionable y sí o sí debe tener. Y no es complementario. En realidad, como que los controles complementarios son los demás. Entonces, por esa razón, obviamente, estoy abierto a la discusión, no en este espacio, porque este espacio no es para eso, obviamente, para saber por qué sí o por qué no ese elemento de protección personal se considera como el último nivel. Bueno, dejando de lado el decreto 1072, donde nos habla de esa jerarquía de los controles, nos define el elemento de protección personal, donde están los elementos de protección visual, pues vamos a ver específicamente qué nos dice la legislación colombiana sobre protección visual y facial. Y para ello nos tenemos que remontar a una resolución que está próxima a cumplir los 45 años de edad. Ya está bastante antigua, bastante viejita esta resolución, pero es muy sabia. Es tan sabia que de su inicio se conoce como el Estatuto de Seguridad Industrial porque toca transversalmente todos los elementos de seguridad industrial. En la resolución 2400 del 79, mayo del 79, por eso es que digo que está a punto de cumplir los 45 años. En el título cuarto habla de la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección personal. En el capítulo 2 de ese título cuarto habla de los equipos, elementos de protección personal, porque pues el título es también de ropa de trabajo y equipos. El capítulo 2 habla específicamente sobre equipos y elementos de protección personal y trae una serie de artículos donde me menciona los diferentes elementos de protección personal. El principal de ellos, en el artículo 177, que tiene varios numerales, en el segundo me habla de protección visual y facial y los aspectos relacionados con la protección visual y facial y qué debo considerar como empresa para una efectiva protección visual y facial. Y vuelve y lo retoma en el artículo 178, 179, 180, 181 y del 193 al 195. Resolución 2400 del 79. Es decir, que lo que está establecido en esta resolución es de obligatorio cumplimiento para trabajadores, para la empresa, para la ARL y para todos los actores de la seguridad social en Colombia, para todos los actores de los riesgos laborales en el país, para todos los actores dentro de una organización, llámese empleador, llámese visitante, llámese empleado, llámese contratista, llámese subcontratista, todas aquellas personas que intervienen dentro de un proceso productivo en relación a protección visual y facial, pues tiene que remitirse a lo que está en el artículo cuarto, capítulo 2, artículos 177, 178, de hecho del 177 al 195 sobre protección visual y facial. Vamos a ver qué dice específicamente. En el artículo 177, en el numeral 2, porque como les digo, este 177 nos habla de todos los elementos de protección personal. Nos habla de los guantes, nos habla de la protección auditiva, nos habla de la protección respiratoria, pero específicamente en el numeral 2, el artículo 177 nos dice que para la protección del rostro y de los ojos, es decir, visual y facial, se debe usar, en primer lugar, unos anteojos protectores de pantalla que sean adecuados contra toda clase de proyección de partículas. Y esa palabra adecuada es la que se usaba mucho en el siglo pasado para describir una necesidad en seguridad o en salud ocupacional o en seguridad y salud en trabajo hoy día. Y decía uno, ¿y qué protección necesito? No, la que sea adecuada, sí, pero ¿qué es adecuado? Hoy día ya las normas salen, esa palabra adecuada pues va mencionando las características que lo hace adecuado. Pero bueno, aquí quedó que se debe utilizar una protección adecuada contra toda clase de proyección de partículas
Y uno habla de partículas, piensa que son partículas sólidas, pero también puede haber partículas líquidas, es decir, partículas de sustancias sólidas, líquidas o incluso gaseosas, frías, calientes, de cualquier índole, que puedan causar daño en el trabajador. Entonces, desde aquí, en 1979, en este artículo ya nos están diciendo, vea, se utiliza un anteojo de seguridad que proteja contra una proyección de partícula, que proteja contra los elementos que están aerolizados en el ambiente, como gases y vapores, o una salpicadura, un líquido que pueda llegar a la cara o a los ojos. En el literal B de este numeral 2 del 177 nos dice que se deben utilizar anteojos protectores especiales contra radiaciones luminosas, destello de luz, porque en las radiaciones luminosas pues viene de la mano o mucha intensidad de luz o luz infrarroja o luz ultravioleta. Igualmente contra radiación calorífica que sea peligrosa de cualquier naturaleza. Entonces ahí es donde les decía radiación calórica, destellos de luz visible, luz ultravioleta, luz infrarroja, etcétera. Y en el literal C me dice que se deben utilizar gafas resistentes para los trabajadores que desbastan a cincel. ¿Por qué? Porque hay proyección de partículas, salpicaduras, partículas sólidas en los ojos, algo similar a la A, al literal A. Cuando se realizan actividades como se decapa, se desmerila en seco, se ejecutan operaciones similares donde salen fragmentos que pueden penetrar los ojos con lentes reforzados, gafas para soldaduras, entonces allí habla sobre las radiaciones, fogoneros y otros trabajadores expuestos a deslumbramiento y además menciona que deben tener filtros adecuados. Entonces ya vamos a ver también el tema de esos filtros. ¿Qué más me dice la resolución 2400 del 79? Ya dejando ese artículo 177, pasamos al artículo 178. Y en el artículo 178 me dice, vea, el elemento de protección debe ofrecer una protección adecuada. Problema de esas resoluciones de la época. ¿Qué es protección adecuada? Pues una protección que garantice que si viene una partícula proyectada contra el ojo, pues va a golpear el lente, va a golpear la careta y no la va a traspasar, no la va a fragmentar, no va a formar, no la va a romper y formar astillas que terminan lesionando el ojo, no la partícula que viene, sino las astillas que se forman. Es decir, debe ser un material que no se estalle, que no presente astillas. Que si es una salpicadura líquida, un químico, que ese químico no llegue al lente y lo penetre porque lo degrada, lo penetra y termina afectando la vista. Entonces, esa es la protección adecuada, que si presenta un destello, pues que tenga la capacidad, el tinte necesario para que proteja ese destello. Que si es eh, otro tipo de gas, de vapor, etcétera, que tenga esa capacidad de que no penetre por una ventilación directa o indirecta y tenga la persona esa irritación en los ojos o en la cara. Segundo, dice que debe ser confortable al uso. Esto es muy importante para todos los elementos de protección personal, especialmente visual o facial. Bueno, en general todos los elementos de protección confortables al uso. ¿Cuál es el elemento de protección personal más efectivo? Pues ya hablamos de que debe ofrecer una protección adecuada y es muy importante tener unas pruebas y ya vamos a hablar un poco de ellas que me garanticen esa eficacia, esa eficiencia, esa efectividad en la protección. Pero si no lo uso, pues la protección va a ser nula, va a ser cero. Entonces, para poder usar, debe ser confortable al uso. El mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a usarlo el 100% del tiempo en que va a estar expuesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que debe adaptarse cómodamente a la cara del trabajador, al cuerpo del trabajador, adaptarse cómodamente cuando se usan otros elementos de protección en conjunto, como un casco, como un protector auditivo, como una protección respiratoria. Y muchos saben que cuando han usado, por ejemplo, una protección respiratoria y unas gafas de seguridad, pues las gafas sencillamente se empañan si el protector no está bien sellado o si las gafas no tienen o los lentes de seguridad no tienen esa capacidad de ser antiempañante o la careta o la capucha.
¿Qué más dice la resolución 2400? Pues dice que debe ofrecer una garantía de durabilidad. ¿Cuánto debe durar el elemento de protección personal? Pues uno diría, la respuesta es bien sencilla, hasta que se acabe. Pero ¿cuándo se acaba? Allí es donde entra ese requerimiento que veíamos en unas diapositivas anteriores, donde decíamos, el empleador tiene la obligación de darle no solamente el elemento de protección sin costo para el trabajador, sino también la capacitación, el entrenamiento, la formación para que el empleado, el usuario del elemento de protección personal, sepa cómo cuidarlo. El cuidado le da durabilidad, cómo mantenerlo, el mantenimiento le da durabilidad, pero también cuándo identificar esas condiciones que indican que ya no le ofrece garantía de seguridad. Y ahí, pues se pueden establecer programas administrativos de reposición para poder hacer un cambio en el momento que se ha indicado. Pero el cambio no es que me lo entregan por la mañana y por la tarde ya no me sirvió porque está rayado, porque está roto, porque lo descuidé o porque se me perdió. Esa es la garantía de durabilidad, de poder desinfectar y limpiar, tener la capacidad y las condiciones de limpiar. ¿Y con qué condiciones se limpia? No, pero es que es un lente de policarbonato, entonces venga que quedó manchado, entonces apliquémosle un solvente, un barsol. ¿Qué características y condiciones debe tener? Pero es que, ¿qué hago si necesito desinfectarlo porque necesito entrar o estuve en áreas que pueden estar infectadas, necesito desinfectarlo? Ah, bueno, debe tener esa capacidad y es un requerimiento de ley. Y muy importante, y fíjense que es un requerimiento legal, deben tener grabada la marca del fabricante. Hay muchos elementos, y especialmente en protección visual y facial, que dicen, no, hice el super negocio, me trajeron elementos de protección, esas gafas usted comprándolas a 8.000, a 10.000, a 12.000, yo me fui para esta ferretería y vea, la misma gafa, el mismo diseño, aquí está, y apenas 2.500, apenas 3.000, bueno, no hablemos de valores, me costó la tercera parte de lo que estaba pagando antes, y me estoy ahorrando un montón de plata, y en compras están felices, y mi presupuesto me alcanza. Sí, y ¿qué marcas son? Pues si es marquillero, esas marcas, ¿para qué la marca qué es? Lo que importa es que proteja. Ah, bueno, es que la marca me va orientando a garantizar que el elemento de protección cumple esas características de protección, porque es que tener unas condiciones de desempeño, si bien es cierto, solo para trabajo en alturas, allí habla de que los elementos deben ser certificados y que los elementos que se traen en alturas deben ser certificados, pues para elementos de protección personal no existe una norma específica que diga las gafas deben ser certificadas. Pero fíjense que aquí dice, debe tener grabada la marca del fabricante. Yo le garantizo que esas gafas de X valor, que vale la tercera parte que una gafa reconocida de una marca reconocida, no tienen la marca grabada. O si no, revísenlo, si tienen la marca grabada y si tienen ese respaldo de la marca, porque es que tener la marca grabada te está dando un respaldo de la marca de que ese elemento de protección está garantizando la protección. Ha sido sometido a unas pruebas y ensayos que si yo le digo que es una gafa que protege el impacto, pues es porque le han hecho pruebas y ha garantizado que resiste el impacto, que no se astilla, que no se separa del marco y que es totalmente confiable en el momento de un incidente, un accidente, porque recuerden que el accidente sucede, el accidente ocurre, entonces hay que garantizar esa protección. El artículo 79, ¿de qué me habla? Me dice que los lentes de los cristales y de material plástico, las ventanas, las micas de las gafas, de los medios protectores deben estar libres de estrías, burbujas de aire, de ondulaciones, de aberraciones esféricas o cromáticas. La superficie del lente no debe causar distorsión lateral, a excepción cuando proporcionan algún tipo de corrección óptica que obviamente pues está corregido para la persona, para la receta, para la formulación o la corrección óptica que tenga la persona. Y esto es muy simple de explicar.
Y es porque, si bien es cierto, lo que pretendemos es proteger del destello de luz, proteger de la salpicadura química, proteger del impacto, proteger del gas, del vapor, de la irritación que me puede generar, proteger la cara y los ojos, pero también necesito ver, necesito trabajar. En algunas oportunidades, en máquinas, en tornos, en fresadoras, que pueden generar un riesgo mecánico de proyección de una partícula, pero necesito esa precisión allí con esa pinza fina, esa precisión fina para la manipulación de esos elementos. Y si el lente tiene distorsión, si el lente presenta burbujas, si el lente presenta rayaduras o no tiene una claridad óptica, una corrección adecuada, así sea de los bordes, pues puedo generar accidentes no esperados. Puedo o no advertidos, no identificados, porque el que identifiqué es el de la proyección de partículas, pero no identifiqué que es que estoy distorsionando la visión del trabajador y allí puedo generar una lesión. Entonces, muy importante lo que me explica este artículo en ese sentido. ¿Qué me dice el artículo 180? El artículo 180 me dice que para los trabajadores que utilicen lentes para corregir ese defecto visual, es decir, yo uso gafas y necesito una protección visual. Estas gafas no son protección visual, estas son unas gafas formuladas. ¿Por qué? Así tenga la marca del fabricante, pues que no le han hecho pruebas para saber si resiste una salpicadura. No sé de qué están hechos los lentes. Seguramente policarbonato, pero tiene la resistencia suficiente, tiene un filtro o no lo tiene. Eso no lo sé porque no reciben pruebas para eso. Le han hecho pruebas para identificar la corrección óptica que necesito. Entonces, cuando un trabajador necesita protección visual y adicionalmente una corrección porque usa lentes formulados, pues es el patrono el que debe suministrar esas gafas especiales que puedan ser o colocadas encima de su corrección visual, es decir, el patrono no tiene por qué a menos que pues tenga esos convenios y a través de su EPS, pues su fórmula de corrección, pero no es el patrón el que lo suministra. Lo que tiene la obligación el patrono es de garantizar que sus gafas de protección se pueden colocar encima de su corrección visual, su fórmula corregida, sus gafas de corrección visual. Y en caso de que no se pueda, pues sí tocará un marco donde dentro del marco le coloquen esa corrección o en el marco le coloquen una corrección, pero obviamente que garantice esa protección de acuerdo al riesgo al cual va a estar expuesto el trabajador. El artículo 181 me habla de los tintes o los matices, la sombra, la oscuridad que deben tener las lentes que se utilizan para los diversos tipos de soldadura o cuando la persona está expuesta a destellos. Entonces, este artículo 181 me trata los matices o tintes desde el número 3 o el nivel 3 o 4 hasta el tinte 14, donde el 3 o 4 es para los deslumbramientos, para los reflejos de metales fundidos, el tinte 5 pasa para la soldadura de oxicorte o a gas, oxiacetilénica o a gas propano, cualquier soldadura de corte, se puede utilizar un tinte 5, el tinte 6 para una soldadura de arco, pero un amperaje bajo, 30 amperios, el tinte 8 para soldadura de arco cuando el amperaje está entre 31 y 75 amperios, el tinte 10 también para soldadura de 76 a 200 amperios, el tinte 12 ya para 401 amperios, y la soldadura, el tinte 14 de 201 a 400 amperios. Entonces ya sabemos, nosotros tal vez sabemos mecánicamente que una soldadura eléctrica va a tinte 12 o 14, pero pues aquí está la razón. Es la matiz o sombra que me garantiza que esa radiación que se presenta allí, pues la vista, los ojos quedan totalmente protegidos. Y por último tenemos el artículo 193, 194 y 195. ¿Qué me dice el artículo 193? Las gafas protectoras para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos como ácidos, como sustancias cáusticas, como
estos elementos que pueden afectar otros materiales, que pueden consumir otros materiales, pues deben tener unas copas, unas micas de material blando, no inflamable y flexible para que se conforme a la cara. Es decir, debe tener un sello, debe mantener un sello con el contorno de la cara y construidas de tal manera que esas salpicadores de los líquidos no puedan entrar en el ojo a través de esas aberturas de ventilación. Entonces, por un lado, deben ser construidas de un material que sea ópticamente confiable, es decir, que no presente distorsión, que no tenga opacidad, y ahorita voy a explicar un poco esos términos. Debe ser de un material que ese líquido o ese gas no lo degrade o no lo penetre, y debe ser construido de un material que tenga un perfecto sello con el contorno de la cara para que esos gases y vapores no entren por las aberturas de ventilación y terminen de igual manera irritando la cara y los ojos. El artículo 194 me habla de que las gafas protectoras de esas personas que están expuestas a emanaciones que pueden causar molestias, irritaciones en los ojos, deben utilizar gafas que se ajusten estrechamente y que no tengan aberturas para ventilación. Digamos que me ratifica lo que me dice el artículo anterior. Y por último, en el 195, me dice que las gafas protectoras, los capuchones, las pantallas protectoras para los trabajadores que realizan soldadura en arco o soldadura de oxiacetileno, oxicorte, trabajos en hornos o en cualquier operación donde los ojos puedan estar expuestos a deslumbramiento, deben tener esos filtros conforme a las normas de absorción aceptadas por la autoridad competente, y fundamentalmente están basadas en los tintes o en los matices que vimos ahora, del 5 o 6 para oxiacetileno, y dependiendo del amperaje de la soldadura, pues puede llegar hasta un filtro número 14. Existen normas de otros países, algunos le llaman normas internacionales. Yo no las llamo normas internacionales porque las normas internacionales son aquellas normas que tienen cobertura en más de un país. Yo las llamo normas de otros países, en este caso una norma americana, la norma de la Administración Federal Americana de Seguridad Ocupacional, de Seguridad y Salud en el Trabajo, Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos, la norma 29 CFR 1910, donde toca aspectos relativos para ese país, para los Estados Unidos, de obligatorio cumplimiento. Como esta norma no es de obligatorio cumplimiento en nuestro país, pero es una norma de un país bastante avanzado, bastante industrializado, pues sí me gusta revisar estas normas, a pesar de que no sean de obligatorio cumplimiento, y traer algunos aspectos que están reglamentados allí, en nuestro medio, como una buena práctica. Si es obligación para otro lado, pues en nuestro país puede ser tomado como una buena práctica, así no sea una obligación, aunque hay algunos aspectos que allá los toman y nosotros hemos tomado, porque finalmente estas normas son como una adaptación de las normas americanas, nuestras normas. ¿Qué nos dice la norma OSHA americana? Dice, los dispositivos de protección ocular deben permitir la circulación de aire entre ojos y micas. Pues claro, debe haber una circulación de aire, entre otras cosas, para evitar que se empañe. Pero ojo, esto no puede ir en contravía o en contradicción de que si está expuesto a líquidos que puedan ser irritantes, etcétera, pues tienen que ser selladas. La mejor protección se da cuando las gafas son portadas en combinación con careta. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una careta, o por ejemplo, para una operación de esmerilado, para una operación de guadaña, para una operación de soldadura incluso, debajo de esa careta debo tener una protección primaria de unos lentes de protección de impacto. Porque seguramente la guadaña, etcétera, etcétera, pues da una protección, pero la protección adicional primaria es la gafa. Entonces la mejor protección se da cuando es la combinación de las gafas con la careta. Tercero, se debe brindar a los trabajadores el mejor entrenamiento de protección visual. La ley nos obliga a que los trabajadores deben ser entrenados. Y aquí estamos diciendo, vea, pero no solamente que sean entrenados, denle el mejor entrenamiento que pueda. No sencillamente con que viene una auditoría y venga, me firma aquí que usted recibió el entrenamiento. No, hay que dar un entrenamiento, es el mejor entrenamiento, porque eso depende de su seguridad. Y la rutina de mantenimiento y reposición de los dispositivos de protección visual y facial debe ser apropiada.
Los dispositivos rayados, sucios, pues disminuyen la capacidad de visión y obviamente las condiciones de seguridad pueden causar los mismos rayones, pues ya esa resistencia al impacto que tiene el lente seguramente no la tiene porque ya tiene grietas y ahí puede haber una lesión que puede generar daños al trabajador. ¿Qué nos indica ese decreto 1072? En los elementos de protección personal nos decía, vea, el elemento de protección personal debe ser suministrado de acuerdo con una identificación de riesgos. Entonces, en identificación de riesgos, ¿qué debemos considerar? ¿Qué actividades pueden ocasionar riesgo ocular? ¿Qué vemos por allí? ¿Qué actividades hay? ¿Qué se está haciendo que puede generar un tipo de riesgo? ¿Cuál tipo de riesgo? Pues muchos. Ahorita vamos a ver proyección de partículas, gases, vapores, radiaciones, materiales calientes, salpicaduras. ¿Qué riesgos hay presentes? ¿Qué personas están expuestas? Los que están trabajando directamente o sale una partícula proyectada y es una persona que está a unos metros distante en otra área. ¿Y qué otros factores de riesgo afectan esa exposición? ¿Qué entra en contacto con qué o qué está mezclado con qué y qué me puede potenciar el riesgo? Y allí entonces, después de identificar los peligros o dentro de ese mismo proceso de identificación, digo, bueno, ¿qué causa lesiones en los ojos y en la cara? ¿Por qué necesito la protección visual y facial? ¿Cuáles son esas lesiones que se me pueden presentar? Si hay proyección de partículas, si hay salpicaduras, hay aerosoles, hay gases, hay vapores, hay material particulado en el ambiente, hay una radiación por soldadura, por fundición, por rayos ultravioleta, por rayos infrarrojos, o hay materiales infecciosos. ¿Qué tipo de material hay allí que puede ocasionar o que puede tener salpicaduras? O pues que no soy de la del sector manufacturero, soy del sector salud y estoy haciendo un procedimiento y ese procedimiento puede tener, salpicarme de fluidos del paciente. Entonces hay materiales infecciosos y pueden penetrar por los ojos o salpicar la cara, la boca, la mucosa, la nariz, etc. Y ahí entonces voy a revisar, después de identificar el peligro que me causa accidentes, pues, ¿cuál es la protección? ¿Qué elementos de protección necesito? Si necesito solo para los ojos, y hay una variedad de protección para los ojos, como gafas protectoras, una montura universal, convencional, con patilla o sin patilla, pero pues con una banda, bueno, hay diferentes diseños, o unas gafas con montura integral, aquellas que se conocen como monogafas, otros le dicen Googles, que hacen sello con la región orbital de la cara y obviamente con el rostro. O necesito otro tipo de protección donde ya me protege ojos, cara y cabeza. Entonces protege los ojos, protege parte o la totalidad de la cara y obviamente parte o totalidad de la cabeza. Y ahí entonces miro diferentes tipos de protección visual y facial. No está en la legislación, pero en los documentos técnicos, en los documentos de certificación y de pruebas de los equipos, ve uno que hay diferentes tipos de protección visual y facial, que hay aquellas sistemas que pueden clasificar de acuerdo al sistema de sujeción, es decir, cómo me ajusto las gafas a la cara por patillas laterales, por banda a la cabeza, si tengo un casco que son acopladas al casco, similar a cómo se acoplan los protectores auditivos, que el sistema de ventilación que puede ser por ranuras directas o ranuras indirectas, no le llega la ventilación directa, o según la protección lateral y dependiendo de esa nariz de riesgo, pues que tenga no solamente protección frontal, sino algún tipo de protección lateral que me llegue y me trate de hacer sello con la cabeza. Una de las normas más generalizadas y más completas en protección visual, normas técnicas, y cuando hablo de normas técnicas son las normas que se realizan para poder hacer las pruebas a los equipos para garantizar la protección, para garantizar el impacto, para garantizar la proyección de partículas, la penetración de gases o vapores y para garantizar incluso la claridad óptica. Entonces es la ANSI Z87.1. La última versión que conozco es la del 2020, seguramente ahora en el 2024 estarán trabajando una nueva versión. Y determina, y está allí determinado cuáles son las pruebas de impacto, cuáles son las pruebas de durabilidad y cuáles son las pruebas de claridad óptica que debe pasar un lente para poder decir, este lente protege.
y vuelve y juega allí el tema de la marca. ¿Y será que unas gafas que compro a la tercera parte del valor que valen unas gafas de marca y que no le ponen la marca han pasado estas pruebas? Puede garantizar una prueba de impacto que ha resistido un peso, una partícula de 1 gramo que va a determinada velocidad proyectada, que se proyecta como si fuera un impacto de un rifle de aire a alta velocidad, impacta y la gafa queda, el lente queda, no se astilla ni se separa del marco, o un elemento que cae libremente y golpea y la gafa eh, protege, favorece, no se rompe, o las pruebas de durabilidad con la inflamabilidad, corrosión, limpieza, o las de claridad óptica con la potencia prismática, que la potencia prismática es la distorsión que tiene en dioptrías, que no puede ser más de un 16avo de centímetro a 1 metro de distancia y no puede haber una distorsión de más de un 16avo de centímetro. O la opacidad, que es la cantidad de luz visible que debe pasar, de dejar pasar un lente, así sea oscuro, la cantidad de luz visible debe ser superior al 97%, debe apenas retener el 3%. O la transmisión visual de la luz, esto se llama el VLT, Visual Light Transmission, no es el TLV, VLT, Visual Light Transmission, es la transmisión de la luz según la sombra del lente. Dependiendo de la sombra del lente, esas sombras que veíamos hace un momento en los matices, pues qué tanta luz debe transmitir. Diferente pues a lo que le mencionaba de la opacidad, que es la luz visible. Entonces, estos son temas muy técnicos, pero importantes considerar. Para terminar, algunos tips de cómo seleccionar la protección visual y facial. Ya mencionamos, inspeccionar el área para saber el riesgo de impacto, fuentes de riesgo, análisis de riesgo, analizar las consecuencias, hacer la selección del elemento y reevaluar los riesgos para ver si han habido riesgos adicionales. Unas consideraciones especiales. Siempre, como les mencionaba, caretas o cascos de soldador solo deben ser usados sobre elementos de protección personal primario. Las gafas sin protección personal no son aceptables. Pueden haber proyección, vuelo de partículas que pueden entrar por la parte lateral de la cara. Los elementos de protección personal para cara y ojos contra salpicaduras deben estar provistas de protección adecuada, porque si hay salpicaduras, hay gases y vapores y pueden irritar los ojos. Para la protección o radiación contra la luz deben usarse filtros de lente con la densidad óptica correcta para permitir la claridad visual, y los lentes con sombra deben seleccionarse en función de la aplicación, de para qué se pueden utilizar. Allí en la presentación, ya para ir terminando la tarde de hoy, pues les voy a dejar tipos de protección visual, con patilla, lentes fijos, lentes removibles, para soldadura, protección facial, caretas de fumigación, caretas para guadaña, caretas para soldaduras, caretas para picaltura, es decir, la ampliación y la aplicación es bastante amplia, y pues incluso para soldadura hay elementos de protección electrónica, lentes electrónicos que tienen perillas para sensibilidad del arco, para el tiempo de transición de claro a oscuro, para la selección de sombra. Pues la tecnología avanza y es importante que mantengamos a la tecnología. Bueno, queda la bibliografía basada pues en normas europeas y normas americanas, normas técnicas de selección. Los invito a que lean la bibliografía, y había tanto tema que no me permití un tiempo para preguntas. Miremos a ver si hay un par de preguntas que podamos contestar. Bueno, Juan Carlos Ramírez. Saludos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Pregunta: ¿cada cuánto deben cambiarse las gafas de seguridad? Lo mencionamos en la presentación, Juan Carlos. Eh, Esas gafas de seguridad pues deben cambiarse de acuerdo a la revisión y a la inspección que le hagas al lente. Si está muy rayado, si está ya con las patillas sueltas, si tiene algún deterioro físico, si no te permite la claridad óptica, el lente debe ser cambiado. Claudia Martínez pregunta: ¿los lentes formulados sirven como gafas de seguridad? También lo mencionábamos. Gracias. De pronto llegaste en un momento y no alcanzaste a escuchar bien, Claudia. No. No, porque a menos que tenga la garantía de que ha sido usado un material que está fijado el lente, sellado al marco, y que en el momento de un impacto me ofrece la garantía, no. Entonces lo que debes usar es una gafa de protección encima de tus lentes formulados.
Jorge Calderón pregunta, ¿la careta de soldadura protege de impacto los ojos? También lo mencionamos ahorita lo último, una de las recomendaciones. Debajo las caretas de seguridad que seguramente te pueden proteger de impacto en la cara, pero el filtro, el lente, el matiz, seguramente no debe tener esa protección a menos que el fabricante te lo garantice, pues debe utilizar una protección primaria y un lente de seguridad. Bueno, de mi parte no es más. Muchas gracias por su atención. Queda la bibliografía y esta información va a estar subida en Posipedia. Ustedes pueden acceder a www.posipedia.com.co, donde van a ver esta presentación. Esta comunidad va a quedar toda registrada aquí en este sitio de Ciudad ARL Positiva, así como información de otras comunidades. Los invito a que visiten. Y nada, de mi parte, que tengan un feliz fin de día, un feliz fin de tarde y un feliz fin de semana, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Feliz tarde. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros asistentes de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejo con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti
de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.